Actuar el siglo de oro. Heterodoxia, ortodoxia. ¿Qué licencias? Y en ese sentido también, ¿qué obstáculos a sortear? Empezar por la ortodoxia para después dejarla atrás, ¿no? Permitirte las dos cosas. Primero, lo primero. Esto es así y hay una serie de condiciones, de premisas que tienes que conocer, que tienes que trabajar con ellas y después, pues, despliega las alas y a ver hacia dónde vas, ¿no? Los dos por separado me parece que no funcionan. Solo ortodoxia toda la vida, pues acaba aquello siendo algo que se cansa, que nos cansamos, quienes los hacen, quienes lo hacen, quienes lo vemos, nos cansamos de esta repetición que inevitablemente se desgasta. El tiempo desgasta todo, ¿no? Desgasta al muchacho joven que empezó a los 20 años con mucho cuidado, pero que si no va a tener los vuelos para dominar eso y abrirse a probar suerte, a contaminar esto en el buen sentido con los aires del momento, pues eso se va a desgastar, se va a acabar. E irte a la heterodoxia sin tener los pies bien puestos en la ortodoxia, pues bueno, es lo que la palabra mafufo designa, ¿verdad? Hacer cualquier locura que parece, desde luego, llamativa, vistosa. Los jóvenes se van mucho con la finta, ¿no? Y bueno, en fin, a lo mejor cualquiera, ¿no? No sé si es necesariamente una cosa de edad, pero sí, la finta de algo vistoso, llamativo, locochón, jala mucho. Y entonces, bueno, tendría que haber el cuidado de decir sí, pero también lo otro. La combinación de las dos esferas, pues creo que haría la mejor música. Claro. Yo lo que creo es que vivimos a veces demasiado en un mundo de etiquetas, ¿no? Yo recuerdo mi experiencia como alumno y como espectador joven frente a lo que en ese momento yo veía de Siglo de Oro y no me gustaba nada. Me parecía muy acartonado, me parecía falso, me parecía que estaba viendo la misma puesta en escena repetida muchas veces porque se movían igual, los sentimientos parecían ser los mismos, parecía toda una repetición y yo me alejé mucho tiempo del Siglo de Oro por eso. Y lo he recuperado pasando el tiempo. Me ha parecido que esta visión del estilo tiene que ser una visión libre, mucho más libre. Pero esa libertad, un poco como dice Otto, no puede hacerse si no conoces de qué estás hablando. O sea, tú puedes ser libre en la medida en que conoces los elementos. O sea, si yo no sé cómo componer un carro, no lo desarmo, porque después no sé para qué sirve cada cosa. O sea, no sé para qué sirve la bobina, no sé para qué sirve, bueno, ya no tienen carburador los carros, pero no sé para qué sirve cada, entonces no la desarmes o no intentes componer algo que no sabes hacer, ¿no? Yo ahí sí creo que bajo esta antigua premisa del teatro que puede experimentar, pues experimenta el que conoce los lenguajes, ¿no? El otro tiene que aprender los lenguajes. Y el teatro tiene sus lenguajes y me parece que también tiene una cantidad de horizontes muy amplios, una cantidad de caminos muy diversificada. Y hay que caminarlos pues con mucha congruencia con uno mismo, pero también con los arranques. Jorge dice algo que es muy cierto. ¿Por qué no escriben otra obra? O sea, ¿para qué quieren forzar la obra a que diga lo que la obra no quiere decir? O que diría si la obra se pone bien, completa, íntegra, ¿no? Por sí misma. Y me parece que ese es el gran dilema. Y estamos hablando particularmente de esto porque el Siglo de Oro, bueno, está 500 años atrás de nosotros, implica un trabajo del lenguaje, incluso los textos de prosa es otro lenguaje, el verso implica algo que es muy importante conocer y no puedes entrar ahí sin saberlo. Yo pensaría diría que es ortodoxia hoy para esto no es lo que yo veía de joven, ¿no? Si es eso, entonces no ortodoxia, ¿no?
si es esta recuperación consciente del lenguaje, consciente del verso, jugando correctamente, entonces puedes hacer muchas cosas. Me parece que al final el trabajo del artista es justamente confrontar la libertad con el manejo de los lenguajes que tiene que manejar, ¿no? Me parece que esa es como la disyuntiva que uno tiene que tomar. Entre la libertad y el disparate, como tener muy claro esos terrenos. Por supuesto. ¿no? Sí, lo que dice Esa libertad que proviene, digamos, de ir circunscribiendo cierta área, quizá parafraseándola. En todas las tradiciones aparece este disímil modo, ¿no? O sea, como en la misa, un poco, diciéndolo así, esto no es así, ni yo soy el pastor, ni ustedes son el rebaño, pero esto más o menos es así, dando una idea, digamos, sugiriendo una idea de siglo de oro en ese sentido, a través de ciertas restricciones alrededor, de cierto conocimiento que va rodeando el tema, va poniendo límites de alguna manera al tema, al asunto, incluso al manejo, no sé, de la décima o a las 72 sílabas de una estrofa, o sea, cómo se va a ir manejando este acomodo, que además no es aventurado, cómo se va de pronto ciñendo la propia lengua, cómo se va definiendo la propia poesía, el propio verso español, de una manera muy categórica, ¿no? Es decir, en términos de eficacia, se va volviendo más sofisticada, más refinada y más efectiva, por supuesto. Pasa con esto de conocer, como cuando te enseñan matemáticas, Sí. y no sabes lo que es una multiplicación, te aprendes las tablas, pero no sabes lo que significa en términos reales, esa abstracción que es la multiplicación. Igual tú puedes pensar frente al verso, ¿no? Que te dicen, bueno, es que no es lo mismo un octosílabo que un endecasílabo, Claro. ¿no? No es lo mismo oír alejandrinos. Y dices, bueno, pero eso es como pues, una abstracción para la escuela, pero no. Eso tiene una implicación práctica Por inmediata, supuesto, sí. ¿no? Si no lo sabes, pues entonces es difícil confrontarse, o sea, con un texto sin quebrarte tú mismo en el intento. Y no lo puedes aprovechar y no vas a poder obtener todo el racimo de frutos gustables, deleitosos que una obra del siglo de oro o una obra de teatro en general te puede ofrecer, ¿no? Está ahí y hay una manera de comerte esos frutos para realmente disfrutarlos, para que cobren sus mejores colores, para que cobren sus mejores resonancias visuales, auditivas, etcétera, etcétera. Es decir, el lenguaje, desde luego, marca el desempeño general del montaje, ¿no? Es decir, depende de qué tanto estés seguro y tranquilo y gozoso otra vez en decir el verso, pues qué tanto vamos a disfrutar también tu actuación toda, ¿no? En fin, confiar en los maestros, ¿verdad? Es decir, hay una sabiduría que te pone en la boca lo que tienes que decir, cómo tienes que decirlo, y detrás de eso cómo te vas a mover y cómo se van a mover todas las piezas del tablero del escenario, ¿no? Es un poco como lo decía ahorita Gilberto, finalmente hay unas reglas del juego y tienes que jugar dentro de ellas, ¿no? Es como una cancha de fútbol, pues mide tanto y no puedes salirte a jugar acá junto a las gradas, porque ya estás fuera. Entonces, no me coartes mi libertad, no, pues no es así, no es así. Sí, tienes que mantenerte dentro del campo y hay un momento que estás en offside y hay un momento en que estás afuera de la cancha y se tiene que jugar adentro y tienes que cumplir esas reglas, ¿no? Y son 90 minutos, etcétera, etcétera, todo, ¿no? Y bueno, los buenos jugadores y los buenos equipos juegan dentro de ellas y si te pudieras salir para cualquier lado, todo se esparramaría caóticamente, ¿no? Se desordenaría de una manera inútil, que no te lleva a ningún lado más que a la confusión y al desorden y a no tener otra vez la posibilidad de veras tomar los frutos necesarios. Otra cosa muy importante
desde luego, en que aún, digamos, usando ortodoxia en el buen sentido, es decir, no sin ninguna carga despectiva, pues aún dentro de la ortodoxia, desde luego, el teatro tiene que estar vivo. El teatro, digo, estas obras se escribieron hace 500 años, o los que sean, pero tiene que tener un valor, una frescura, una oportunidad. Tiene que ser la ocasión de este momento desde luego para el público, pero eso empieza porque lo hayan sido para ti como creador, ¿no? Sí, yo quisiera retomar esto. Para mí lo importante con los clásicos es mantenerlos vivos. Y mantenerlos vivos implica esto que está diciendo Otto, e implica que cada generación hace su lectura de los clásicos. Pero hay que leerlos profundamente, no nada más leerlos, no, leerlos, apropiárselos y mantenerlos vivos. Yo creo que para mí esa es una de las grandes líneas de trabajo siempre, ¿no? Desde el punto de vista docente, actoral, creo que estamos llegando al quiebre. Yo recién se me viene a la mente este libro de Christian Zimmer tan importante, Cine y Política. Un poco Zimmer habla sobre la bancarrota, de cómo el espectáculo de pronto pone en el quiebre a una actividad como la del cine. Esto todavía con mucha mayor dificultad en el teatro del siglo de oro. O sea, es decir, ¿en dónde termina, digamos, este trabajo de puesta en escena y empieza el espectáculo? O sea, ¿cuáles serían de pronto estas fronteras para el actor que actúa el siglo de oro o que se ha propuesto madurar con seriedad una determinada propuesta estética, venga de Tirso, venga de Lope, venga de Calderón? ¿Dónde empieza este trabajo, donde se cumple con la puesta en escena y donde ya estamos buscando este sentido, la necesidad del espectáculo, ¿no? De que sea muy rentable, de que sea muy vistoso, quizás hasta telenovelero, o que vaya más por el folletín, ese tipo de cosas? Mira, no sé, yo ahorita lo que dice el maestro Guerrero de la palabra confrontar, lo que yo he aprendido en la experiencia como docente y como actor, es ese punto de crisis en el que entra cualquiera de nosotros, tanto directores como actores, en cuanto te enfrentas con un texto del siglo de oro español. Es tan fuerte la confrontación con estos textos que te quedas totalmente vulnerable ante la fuerza de esos textos. Y es lo que hemos platicado en estas noches que hemos visto los espectáculos, cuando esa confrontación tan fuerte te hace o despreciar lo mismo que estás haciendo, estas obras de teatro, lo que te decía anoche, sí, ¿no? Que de pronto hay una confusión y tú dices, ¿qué está haciendo este director o estos actores? Están evadiendo y están ocultando su falta de conocimiento, y entonces pretenden pasar por encima de los textos para ocultar su ignorancia, ¿no? Y yo creo que los textos del siglo de oro español son 100% confrontadores. Cualquiera, tanto una comedia como una tragedia. Para que no quedemos en... ¿Cómo decirlo? Este tiempo que me ha llevado a mí estar desde el lado de la docencia me ha ayudado muchísimo a llegar a este punto que dicen los maestros. ¿Desde dónde vamos a partir para abordar un texto del siglo de oro? Yo siempre parto de la forma. O sea, la forma, primero reconocer las formas de versificación, las formas métricas, el contexto en el que fueron escritas estas obras, que te tienes que partir por eso. Porque entonces cualquier obra la puedes desarrollar en una azotea, mientras el texto te está diciendo que los personajes van de cacería con todas las personas de la corte, y lo que está viendo el espectador es otra cosa, ¿no? Pero el espectador, y algo que me llamaba la atención de lo que decía el maestro Guerrero ayer, decía, es que a veces el público acepta cualquier cosa de una manera muy, muy, muy simple, ¿no? No porque sea ignorante ni porque sea tonto, sino de pronto es muy fácil de que lo sorprendamos, ¿sí? Y como no tiene referentes fuertes, se sujeta a ellos y los acepta.
Claro, no tienen referentes y además tienen una gran necesidad. Ujú, Y entonces acepta casi cualquier cosa. ujú. ¿Cómo hacer esto rentable? ¿Cómo convertirlo en espectáculo? No lo sé. Bueno, creo imaginármelo un poco. Pero es un dilema, por supuesto. Acabo de enterarme de una puesta en escena en Buenos Aires, que era El Rey Lear, que estuvo en un teatro comercial 7 meses. Que es un hito en el teatro en Buenos Aires, que además es un teatro muy importante, ¿no? O sea, como un clásico se mantiene en el teatro comercial 7 meses a sala llena, ¿no? Y cuando yo platicaba con el director, que es Rubén Schumacher, me decía, no le corté casi nada, ¿no? O sea, si uno lo conoce, uno sabe que no hubo muchas concesiones. ¿Qué es lo que pasa entonces? Nosotros tenemos que ir hacia el espectador un poco bajo estas premisas. O sea, ¿qué es a lo que llamamos rentable? ¿Qué es a lo que podemos llamar exitoso? ¿No? Me parece que ahí hay muchos dilemas, ¿no? Muchos dilemas, pero que ninguno de ellos se puede resolver sin esto que está diciendo Jorge. O sea, sin este conocimiento, finalmente. Él dice que la primera aproximación puede ser formal, y es verdad. Yo empiezo un poco desde lo dramático y después de lo dramático tengo que llegar inevitablemente a esto formal, ¿no? Porque si de pronto, pues vamos, hasta visualmente dices, los escuchas y dices, es que esto ya no es lo mismo, es otro tipo de verso, es otro tipo de... O sea, escúchenlo, comprendan. O sea, todo esto se tiene que conocer, incluso para negarlo, que es algo importante. Bueno, una de las cosas que siempre digo, y regresando un poco a la academia, que le digo a mis alumnos es, no crean que Picasso llegó a eso porque no sabía dibujar. No, por supuesto que sabía dibujar. El punto es que ha llegado a esto a partir de una exploración de muchos años y de gustos y de tendencias y de cosas que él ha vivido, ¿no? Estos ejercicios que son casi 2 líneas y uno dice, wow, ¿cómo construyó en 2 líneas, no? Su famosa paloma, toda esta suite Bollard sobre temas clásicos, ¿no? Tauromaquia y griegos y etcétera, ¿no? Dioses de la antigüedad. De pronto dices, bueno, ¿cómo ha podido concretar? Pues es un trayecto muy largo del oficio. Él conoce las reglas del juego de las que habla Otto. Entonces puede tener todas las derivaciones que quiera. ¿Por qué? Porque conoce los lenguajes. Si no conoces los lenguajes, entonces llegas a lo mafufo con mucha facilidad, como dice Otto. Estamos ¿no? Pero hay una cosa muy importante también aquí, o sea, este problema que plantea Jorge es clave en esto, es decir, bueno, la relación con el público, ¿no? Digamos, bueno, entonces, desde luego, el público ya llegó al teatro, haya pagado un boleto de entrada o no haya pagado un boleto de entrada, aunque el espectáculo sea gratis, pues ya fuiste hasta allá, ya te trasladaste, ya invertiste tiempo, energía y estás ahí sentado y estás confiado en que esperas divertirte. Bueno, ¿para qué invertir? Bueno, para llevarme algo, ¿no? Entonces, a partir de esa premisa, pues sí, casi cualquier cosa que los actores, el espectáculo haga, no te queda de otra más que, bueno, pues recibirla con buena cara, ¿verdad? Pero qué pobreza. Claro. Pero qué pobreza, y esa es la responsabilidad de este lado. Nuestra responsabilidad es formar un público exigente, un público que vuelva a las épocas de oro de aventar tomates podridos al escenario, ¿no? A que la crítica sea contundente. O sea, la facilidad no lleva a los frutos otra vez más dulces, ¿no? Como dice Gilberto, bueno, pues muchos años para que tengas unas obras de Picasso así y asado, mucho trabajo invertido. El problema es el trabajo, las horas de trabajo, perdón, las horas nalga, como decía Bertolt Brecht, ¿no? Claro. Si yo no puedo escribir una novela porque no tengo suficientes horas nalga, no he estado sentado en la silla escribiendo, no puedo escribir una novela y nunca pude escribir una realmente buena. Además también entran problemas de temperamento, de facilidades vocacionales, lo que tú quieras. Pero quiero decir, lo imperdonable es esta facilidad, donde claro que la gente se va a sonreír, claro que la gente pues, se va a reír con cualquier grasejada que se te ocurra, pero ellos y tú se están perdiendo del verdadero tesoro, de la riqueza
pues enorme, digamos que el arte dramático español áureo, en este caso el que estamos nosotros ahorita, está ahí para entregártelo. Entonces, claro, si tú nunca lo has visto realmente en todo su esplendor, pues desde luego te agarran desprevenido, te agarran desarmado y pueden abusar de ti, público. Es que repiten el chiste fácil que han visto en la televisión, que no tiene nada que ver con el siglo de oro. Entonces, claro que la gente se va a reír y parece que está conectada, pero no tiene nada que ver con el siglo de oro. Ni con Shakespeare, ni con Pinter, o sea, tú puedes hacer el mismo chiste fácil de la televisión, Claro. o yo llego y te cuento un chiste coloquialmente. Eso no es hacer teatro. Te cuento un chiste, punto. Tiene su efecto, su importancia, ¿no? Incluso los chistes bobos o los chistes que sabemos desde la secundaria, ¿no? Bueno, tienen y la gente los cuentas en escena y funcionan. Sí funcionan. Pero es otra vez, nos estamos yendo por las salidas más fáciles. Y muchas veces, como bien ha dicho Jorge, esas salidas fáciles lo único que revelan es ignorancia. Y lo que necesitamos es lo otro. En los tres casos, y esto me llama mucho la atención, hablamos de este ejercicio de exploración y se me viene a la mente esta imagen, de la búsqueda del texto original. O sea, todo lo contrario, es decir, ¿cuál es el texto original? ¿O dónde encontramos el texto original del Burlador de Sevilla? ¿Dónde encontramos el texto original de pronto de Los Pechos Privilegiados que presenciamos hoy en la noche? ¿O dónde encontramos el texto original de una obra de Lope? Es decir, está en el texto dramático, está en la reconstrucción de pronto histórica de todo esto que podemos bordear alrededor de este imaginario que es una obra como el Don Juan, de una obra como el Burlador, de una obra como, no sé, Los Locos de Valencia. Es decir, ¿dónde encontramos? Es decir, este encuentro del público debiese ser con este texto original, primigenio, ¿no? Ese que te encuentras en la gruta más profunda y que aparece en todas las tradiciones del mundo, o sea, y que aparece de manera renovada una y otra vez, de tiempo en tiempo, ¿no? O sea, ir a buscar en la grieta más profunda eso que quiso decir Lope, o eso que quiso decir, pero ¿dónde está, digamos, por decirlo así, en el ejercicio de esta exploración, el texto original? ¿Está en el texto dramático? ¿Está en esta reconstrucción, digamos, simbiótica de absolutamente una época histórica, un personaje, incluso el mito? Ayer hablábamos incluso de José Luis Ibáñez, o sea, ¿dónde está José Luis Ibáñez aquí? No sé si me doy a entender. En Sí. el mito de la persona. Yo creo que esto que tú preguntas, Edgar, tiene que ver con dos pasos. El primer paso sí es en la obra original, sí es en el texto original, sí es en el contexto original, pero es el primer paso, ¿no? A eso me refiero. Mira, yo no tengo... Si hoy por la noche vemos una obra con una gran red tendida en todos los edificios de la Plaza de San Roque, con acróbatas que dicen perfectamente el verso, con un vestuario completamente tipo Circo del Sol, ¿no? O sea, yo no tengo nada en contra de eso. Si de pronto veo que hay una congruencia en el discurso, si veo que la obra está entendida, si veo que está funcionando, o sea, ahí es a donde voy. O sea, ¿quién es capaz de hacer un trabajo como el que estoy describiendo? Pues alguien que ha trabajado mucho, que se ha formado, que se ha entrenado, o sea, si yo me descuelgo de un muro, o sea, me tengo que descolgar así, ¿no? Porque si no, una de las reglas del espectáculo, del teatro, es la atención del espectador. O sea, si yo tardo 5 minutos en quitarme esto, pues el espectador empieza a ver el perro que cruza, la vecina que se subió, los perdiste, ¿no? Entonces, claro, tengo que pensar muy bien qué elementos sé usar, y si no los sé usar, tengo que aprender a usarlos. Así como estos elementos escénicos, el texto. Entonces, lo original, pues tiene mucho que ver con lo que decía Otto, con lo que tú te estás apropiando de un texto. Pero no puedes apropiarte un texto si no de veras lo conoces, si no de veras lo haces tuyo. Entonces, esto que dices, si hay un primer paso, tal vez de muchos, tal vez no son dos, y yo tengo que conocer este texto, ese contexto, ¿sí? Y tengo que saber qué está diciendo, y tengo que saber reconocerlo.
Tal vez no en el sentido academicista, ¿no? Yo, por ejemplo, con mucha claridad, cuando monto Los Locos de Valencia o Casa con dos puertas, Males de guardar, no, sé que no les voy a dar clase a mis actores. Cuando trabajo en la Escuela Nacional de Arte Teatral, entonces le doy clase a mis actores. Pero acá no. Acá llego, leemos, discutimos, analizamos, resolvemos, proponemos, estilísticamente empezamos a hacer pruebas, experimentamos estilísticamente, de pronto hay alguien que empieza a encontrar soluciones que nos empiezan a gustar y se empieza a tejer, ¿no? A partir de allí. A partir, por ejemplo, Los Locos de Valencia, a mí no me gusta mucho porque me parece que ahí López se da una libertad formal muy particular, que el manicomio y la locura, que es un tema muy generoso, le permite incluso llegar casi a la farsa, ¿no? Y que es estar rayando en la farsa, es otra vez la libertad de un autor que uno tiene que reconocer. ¿Cómo puede llegar a tales disparates? Pues porque está en el manicomio. O sea, se lo está permitiendo. Valga la comparación, el sueño de una noche de verano. Pues están soñando, entonces puede haber lo que sea, ¿no? Y aquí están en el manicomio, entonces hay una cantidad de juegos que él se está permitiendo que obviamente no se permiten otras, ¿no? Como vimos en La Noche de San Juan, que me parece que es, híjole, yo no lo conocía, tengo que leerlo, pero me parece perfecta en su género, perfecta como expresión, perfecta en el enredo, perfecta en el desenredo, ¿no? Me parece una obra extraordinaria. Si no te la apropias, no puedes dar el siguiente paso, claro. No puedes hacer tu lectura. O sea, viniendo, por ejemplo, de Ricardo Zárraga y del grupo de actores que hemos visto, de pronto dices, la han apropiado a lo que ellos son, ¿no? Gente que improvisa, que hace un poco de clown y que no abusa ni de la improvisación ni del clown, sino que sabe hacerlo con mesura. Claro, hay un balance. Y entonces, o sea, no es solamente voy a agarrar esta obra para hacer chistosadas, ¿no? Para hacer gags de clown que ya me sé 36, entonces aquí voy a desplegar. No, que se vea, porque entonces ya no es. Sí. Pues regresaría a lo que dice Jorge, es que lleva su obra. Yo quisiera agregar también que estas obras están hechas, y eso lo he aprendido ahorita que dices quiénes son los que nos pueden enseñar tantas cosas. Bueno, hemos coincidido durante las cenas y aparece el nombre de José Luis Ibáñez en todo momento. Pero estas obras yo he aprendido que están hechas para el oído, principalmente. Por supuesto, se para el oído. Y eso es lo que yo creo que la mayoría de los que lo hacen, o lo hacemos, me voy a incluir. Pero creo que ahí hay otro sentido de responsabilidad diferente. Es una partitura, como si fuera una partitura musical, que tiene un principio y un fin, y dentro de esa partitura encuentras un tempo, un ritmo, acentos, que si tú los interrumpes con gags, con ocurrencias, con otras cosas que no corresponden a esa partitura, estás contando otra historia, estás diciendo otra cosa. Y yo creo que en un gran porcentaje de los espectáculos que yo veo, no solamente dentro del festival, sino en México, pasa eso. Sí, bueno, la gente solía decir, vamos a oír una de Shakespeare, ¿no? Ajá. No vamos a ver una de Shakespeare, porque las obras se dirigen primordialmente con el oído, ¿no? Y hay una actitud tímbrica, hay una música. Y otra vez, ¿por qué restarle al espectador ese placer? Por supuesto. Yo creo que la apropiación, quiero añadir, la apropiación empieza por una conexión digamos, del creador con un material original, ¿no? Es decir, lo primero es decir, la leí y me quedé ahí, suspendido, por lo menos un tiempo, un momento, ya se quedó conmigo, realmente empezó a trabajar una fermentación de que ahí hay algo que tiene que ver conmigo, hay algo que tiene que ver además conmigo, que es decir, con mi circunstancia, con mi tiempo, con mi sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, porque eso es lo que un director finalmente, a lo mejor idealmente, tendría que estar buscando. Es decir, ¿qué quiero decir yo?
¿para qué abro la bocota, no? Sí. En estos tiempos, o sea, para decir una bobada, algo que no tiene mayores implicaciones, o para decir algo que me mueve a mí y que entonces confío en que pues bueno, este es otro problema, es decir, que tanto el artista está, digamos, separado, desgajado de su sociedad, en su torre de marfil o en donde quiera que se quiera ir a encerrar o qué tanto cree que está desgajado. Exacto, sí, porque ¿no? en realidad está acá, nada más que, como se dice, disfuncionalmente, Pues sí. en realidad, pero bueno, en su cabezota también puede estar allá encerrado. Y entonces, cuando no, o sea, cuando esto no es así, sino es, digamos, a lo mejor suena aburrido, pero cuando el creador es una persona normal, es decir, igual que su carnicero, que su cajera del banco, que un taxista, pues tú eres un director de teatro, pero pues eres una persona más de aquí, de esta calle, de esta colonia. Decía un español, no recuerdo su nombre, decía, no conectados con la gente porque no viajamos en peceras, ¿me entiendes? Sí, pues no, si yo estoy en otra vida que me va dando finalmente otras perspectivas, pues voy a abrir la boca y no voy a ser escuchado finalmente. Lo cual es un problema en el teatro, digo, porque justamente se trata de eso. Entonces, solo si te metes a fondo otra vez, en este caso, en el baúl del siglo de oro y lees, no alcanzas a leerlas todas, ¿verdad? Digo, ni siquiera las de Lope. Las de Lope. Ya para empezar. Pero bueno, obviamente, pues ese es nuestro trabajo. Y entre más leas, vas aprendiendo y por ahí entonces aparece además en un momento dado una que te hace cosquillas, que de repente ya no puedes dejar de decir, esto es lo que yo quiero decir. Y Lope lo dijo muy bien, aquí me lo está diciendo, o Tirso, quien sea, lo dijo muy bien y me da el instrumento para yo también decir lo que tengo que decir ahora. Pasa mucho que esto es el fenómeno digamos, típico en que una época redescubre a unas voces o a alguna voz, ¿no? De repente el siglo XIX vuelve a prestarle atención a Shakespeare, digamos, ¿no? De una manera u otra. Y, por ejemplo, yo creo que ahorita eso está pasando otra vez. Shakespeare está en todos los cafés y en todos los lugares, ¿no? Bueno, desde luego el siglo de oro es un acervo igualmente enorme que también tendríamos que poder usar de él. Antier comentamos esto, justamente Fuenteovejuna dice completita ella muchas de las cosas que podríamos querer decir ahorita o en las que quisiéramos pensar, reflexionar o sentir. Ahí está. Hay esta impresión, Otto, disculpa, porque creo que todo va abordando sobre lo mismo. Nos referimos a textos generados en la contemporaneidad e inmediatamente nos vamos a términos como la separación, lo desgajado, ese tipo de cosas. Cuando uno entra en el siglo de oro, al contrario, tiene esa sensación como de subirse o de experimentar la colectividad, como en un autobús o como... Es decir, podríamos hablar un poco de esto, es decir, lo instructivo que de pronto puede llegar a ser para el actor. Esta experiencia con obras de teatro clásico en donde en realidad hay toda una experiencia con la colectividad que suele ser muy infrecuente en la modernidad. Claro. Por ejemplo, aquí uno tendría que pensar, yo creo que esta sensación, Edgar, la tenemos por la distancia histórica. Ajá. ¿No? En gran medida. Okay. O sea, la distancia histórica nos ayuda a verlo de esta manera integral, que me parece que nosotros también tenemos, pero no creo que alcancemos a verla con mucha claridad. Sin embargo, ambas épocas, el siglo de oro como el teatro isabelino, me parece que están generando algo que es muy importante. Lope de Vega no hace notas en sus textos. Sí. O sea, ¿para qué hace notas si ahí está él? ¿No? Shakespeare no hace notas, pues él la está montando,
¿no? O sea, no, son otras concepciones, por supuesto. Y además, para quien está escribiendo, quien lee un poquito de historia, de pronto dices, claro, el Corral un poco lo que decían, es para oírse. El Corral de Comedias todavía no sufre la ruptura de la caja italiana que implica el volumen, que implica otro tipo de concepción espacial. Y entonces, pues tú vas, son los juegos, entiendes, el público entiende las convenciones de inmediato y es otra concepción espacial, ¿no? ¿Quién es el público? Pues de distintos estratos sociales. ¿Quién es el público isabelino? Igual, ¿no? Es decir, sí hay una conexión, sí la gente está allí, ¿no? Sí la gente está participando, sí la gente se ve reflejada un poco en los criados, un poco en los señores. O sea, las pasiones, los sentimientos, las ideas, incluso visto con mucha crítica, ¿no? Por ejemplo, Fuente Ovejuna, alguna vez discutía con un compañero, le decía, claro, Fuente Ovejuna puede ser al mismo tiempo el gran discurso contra la opresión. También, ¿qué es Fuente Ovejuna? El gran discurso contra los señores feudales. Claro. Es decir, debemos fortalecer el reino, debemos fortalecer el Estado Nacional español, sí. Tenemos que fortalecer el reino español y empezar a quitar a todos los señores feudales que lo combaten y que hacen... Solo la justicia reside en el rey, todos los otros son unos forajidos que hay que acabar y que el pueblo se acaba con ellos en beneficio del rey, muy bien. Y entonces me decía, no, es que esa es la apología del centralismo del Estado Nacional absolutista español. Sí, también, ¿no? En su contexto. Pero si nosotros la ponemos hoy, obviamente no estamos apostando por ese Estado Nacional español que ya se formó hace mucho tiempo. Estamos apostando por lo otro, que sí queda. Es un poco como Aristófanes. Tú vas a Aristófanes y si estudias un poco, pues te sorprende que sea tan conservador políticamente. Claro. Que en realidad él está añorando la Atenas de Esquilo. O sea, Esquilo es un soldado. Primero hay que ser un soldado y luego un escritor. Sócrates es un forajido, es un pervertidor de jóvenes, igual que Platón, igual que Eurípides. Y entonces, claro, políticamente es un hombre muy conservador y sin embargo los textos que nos deja son extraordinariamente revolucionarios. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque está subvirtiendo la realidad, porque está subvirtiendo las formas, porque está subvirtiendo todo esto. Entonces, volvemos una y otra vez al punto. No puedes arrancar si no conoces de qué estás hablando. Yo, además del maestro Ibáñez, quisiera hablar de otro gran maestro, que para mí ha sido un maestro, bueno, fue mi maestro pero un tiempo, pero además como espectador fue un maestro, y quien me reconcilió mucho con el Siglo de Oro, que fue Héctor Mendoza, también guanajuatense, por cierto, ¿no? Y, o sea, yo recuerdo con gran placer su Dama Boba, que fue en el Galeón. O sea, este desparpajo de que el pañuelo de la Dama Boba, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Nicea Finea, bueno, de la Dama Boba, se convierte al final, todo el escenario es el pañuelo de la Dama Boba. O sea, y obviamente la cantidad de... O sea, no es un capricho, no es una ocurrencia. Tal vez empieza como una ocurrencia, pero la ocurrencia se vuelve discurso, ¿no? Y claro, al final el mundo es un pañuelo. Es el pañuelo de la mujer que se acaba de enamorar y que de ser tan tonta se hizo tan lista por el amor, ¿no? Y entonces encuentras que hay todo un discurso, que conoce el texto, que maneja en el verso, que no importa que el indiano llegue vestido en algún momento con plumas y que recite, y que eso se vuelve muy divertido. O sea, hay una gran libertad. Y que los músicos sean el perfil de una banda de jazz que entran con un carrito y... O sea, ya no importa. O sea, creo que uno puede ir a donde sea. A donde sea. Si sabes de qué estás hablando. Si construyes un discurso. Y de ahí al Castigo sin venganza. Claro. Que hizo en el Granero. Claro. En donde todo el vestuario es una sola mesa. Es la escenografía. Y todo el vestuario son hábitos blancos. Eran blancos, ¿verdad? ¿Tú lo viste, George? Bueno, creo que eran hábitos blancos. Y eso es todo el vestuario. Todos entran siempre cubiertos y las escenas empiezan cuando se descubren. Una convención extraordinariamente sencilla, formalmente muy arriesgada. No necesitamos grandes vestuarios, no necesitamos los vestidos, no. Y todo el tiempo el texto impecable, la acción impecable, la comprensión impecable.
Blume, Dora, o sea, era una magia y es una mesa nada más. Sí, este carácter de elementalidad en el siglo clásico. El mundo es un pañuelo, el mundo es una mesa, es decir, llegamos a convenciones tremendamente elementales no todos, de la realidad. No todos. No, parto a esto, porque me lo decía, fíjate, lo platicaba yo con el maestro Aurelio González del Colegio de México, gran maestro mío medievalista, y me decía, es que piensa un poco en los actores del siglo de oro. O sea, ¿cómo era la gente? ¿Cómo eran los contemporáneos del orbe? Pues era gente de muy de estratos sociales, o sea, eran campesinos, eran gente del pueblo, me doy a entender. Artesanos. Y me dijo una cosa que me llamó mucho la atención, siendo muy joven. Ellos no sabían más del teatro del siglo de oro de lo que sabemos nosotros, pero sí entienden esta elementalidad, que es básica, y que creo que sería una divisa por lo demás sana, partir de ese criterio. Hay un detalle así como también anecdótico, a lo mejor un poco, pero simplemente decir, bueno, la mayor parte de la gente no sabía leer. No sabía leer, claro, sí, exacto. Pero sabía hablar. Exactamente. Y sabía escuchar. Precisamente, había entonces los que sí sabían leer, leían muy bien. Sí. Es decir, porque no solo era por el gusto de hacerlo, sino porque generalmente cobraban en los pueblos o en los lugares la función de lectores, precisamente. Bueno, el siglo de oro es el siglo de oro de 3 personas. No, por supuesto. No, y es un siglo de oro, que llamamos de oro, pero de una gran injusticia social, claro, de una gran miseria del pueblo español, de una gran cantidad de necesidades. Por eso es tan próximo a nosotros el siglo de oro, que tenemos el hombre más rico y un país lleno de miserables, sí. ¿no? O sea, es nuestro siglo. Es nuestro siglo. En muchos sentidos, sin ¿no? duda. Lo estamos viviendo. Y esto de la elementalidad, a mí me parece que es importante. O sea, ¿cómo puedes llegar a la síntesis? A la síntesis. ¿Cómo puedes llegar a... que también podría ser muy barroco, ¿no? Yo creo que eso es el barroco. Pues no sé, pero creo que desde lo más sencillo hasta lo más barroco, uno podría decir, tengo que hacer mi lectura. Y eso, hacer mi lectura, apropiarme del clásico, es lo que hace que el clásico siga vivo. Claro. Y así por último, me quedé con la tentación esta de, justamente, bueno, esta discusión que tuviste con algún amigo de si Fuenteovejuna era una apología del poder centralizado, etcétera, etcétera. Si te vas al texto original y lo recreas en toda su detalle, digamos, en toda su precisión, no tiene por qué no la gente entender, digamos, la parábola. Entonces, bueno, no tiene por qué la gente... no somos tontos, no tratamos de defendernos, entender de qué estamos hablando y tomar lo que sí tiene que ver conmigo y entender las distintas particularidades en cada caso. Siglo tal contra siglo cual, vestidos así contra vestidos asado. Esto, ¿no? Las diferencias no se tienen por qué, no se pierden ni se van a perder si están bien dichas. Sí. Jorge, ¿alguna otra? No, yo creo que concluiría diciendo que todo eso que queremos encontrar los actores y los directores está en el texto. En el propio texto. Todo está en los versos, todo. Muy bien. No hay que buscar más allá. Ahí está. Pero hay que saber buscar. Por supuesto. un buscador. Esa sería la Afortunadamente no puede construirse un software así. Sí, ¿verdad? Eso tiene que hacerlo. Maestro Otto, maestro Gilberto Guerrero, maestro Jorge Ábalos, un placer.